Hola, buenas tardes. Soy Rosmary Atri, estoy aquí para hablar de filosofía y el tema de filosofía será uno de los temas que yo estaré abordando en el programa para maestros organizado por Ana Paula y por el IMI. Y uno de los temas será la filosofía, otro será metodología de la enseñanza, pero en esta ocasión, al igual que el lunes pasado, voy a continuar un poco con el tema de el yoga como una herramienta de autoconocimiento, de autoindagación, de exploración de nosotros mismos. Creo que un aspecto muy importante de la práctica de yoga es el aspecto de reconocer que podemos ir desarrollando una maestría sobre nosotros mismos. Y para ello nos ofrece a partir de distintos textos, uno de ellos fundamental y que es muy conocido por muchas personas, son los sutras de Patanjali, pero también tenemos el Yoga Vashista, podemos citar también como la Bhagavad Gita nos habla de esta capacidad del ser humano por buscar su potencial mayor. Entonces, la indagación o el autoconocimiento es fundamental en la práctica de yoga. Diría yo que en buena medida practicamos, hacemos meditación, hacemos pranayama, hacemos asanas, para poder crear un estado en nosotros mismos que nos permita acceder a esta posibilidad de colocarnos desde una perspectiva de observador de nosotros mismos y no quedar atrapados en este yo pequeño que se identifica profundamente con todo lo que acontece, ¿no? Entonces, esta concepción del yo dentro de la perspectiva yógica, podríamos decir que diferencia a dos entidades, o sea, a dos aspectos del yo. Uno es el yo que se identifica con lo que es, con lo que hace, con su trabajo, con todas las pertenencias y las identidades temáticas, profesionales que tiene. Y el otro sería el yo que tiene la capacidad de identificarse con una dimensión trascendental de sí mismo. Este primero podríamos llamarlo Svabhava. Es el yo que está hecho de todo lo que hacemos, de todo en lo que creemos, de las emociones que definimos de nosotros mismos, del carácter con el que nos describimos ante los demás o incluso el carácter que los demás perciben en nosotros. Eso nos da nuestra personalidad, da la faceta de ser como somos vistos por nosotros mismos y también por los demás. Pero este otro yo, que sí tiene la capacidad de identificarse con una dimensión trascendental, al cual podríamos llamarlo Svarupa, es ese que sabe que tiene una dimensión eterna, infinita, y que nada de lo que en este momento ve como perteneciente es lo que lo define. Está bien ejercer un papel en la vida y realizar lo que tenemos que hacer, pero es poder desarrollar como esta capacidad de enfrentarnos a la vida o presentarnos ante la vida como si pudiéramos ver a la vida como una persona que sabe de cine. Para mí esta es una imagen muy valiosa. Alguien que sabe de cine va al cine y ve y disfruta la temática del cine, la trama de la película, pero tiene como esta capacidad de ver a la película y a la vez poder decir qué interesante está la iluminación, qué bien editada está esta película, qué bien elegidos están los actores, qué momentos tan brillantes en los que corta la película aquí y entra esta otra escena. Pero el que tengas esta capacidad de ver el cómo se hace la película no te quita el placer de disfrutar la trama de la película. Entonces, el desarrollo de una capacidad para ver más allá de lo aparente es un poco como eso. Es saber que hay un observador que puede simultáneamente estar en la vida y al mismo tiempo observar cómo se va desarrollando la vida. Entonces, para poder trabajar con esta indagación que mencionaba desde el principio que nos propone el yoga, que se conoce como Svadhyaya.
Sí, la semana pasada hablamos más de etapas, más del fuego, de la necesidad de esta fuerza, del calor que necesitamos para la transformación, pero no hay manera de que podamos llegar muy lejos si solo generamos fuego que no está acompañado de un autoconocimiento. Entonces, autoconocernos es poder descubrir cuáles son estos patrones repetitivos que nos caracterizan. A veces, cuando nos reconocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que damos vueltas y vueltas y vueltas en una misma temática. Casi podríamos decir que muchas de las experiencias que vivimos nos producen emociones similares. Algunas personas tienden más a sentir miedo ante las circunstancias, otras se enojan más, otras se sienten amenazadas, otras piensan que esto que está sucediendo es contra ellos. Entonces, tendemos a dar vueltas y vueltas sobre una misma manera de interpretar las cosas. Cuando vivimos una experiencia, lo primero que sentimos es dolor. Este dolor se convierte en sufrimiento en el momento en que construimos una historia a partir del dolor. O sea, puede ser que tengamos el dolor de una separación en una relación de pareja, o el dolor que nos produce haber perdido un trabajo o haber perdido una condición en la que anteriormente teníamos éxito. Pero realmente el sufrimiento viene exactamente en ese momento en que nosotros hacemos toda una narrativa de por qué nos dolió tanto lo que acabamos de vivir. Y casi siempre esa narrativa que hacemos es la que se va convirtiendo en la historia que nos vamos contando a nosotros mismos, y está casi siempre asociada con una manera con frases que a lo mejor tendemos a decir mucho, ¿no? Estas frases como, bueno, a mí siempre me pasa eso. Yo siempre tengo la mala fortuna de no ser reconocida, de no ser vista, de no ser valorada. O sea, eso que nos decimos a nosotros mismos de la experiencia es realmente lo que nos produce dolor. Entonces, ahí es donde viene la capacidad de indagación. Lo interesante de la práctica de yoga es que nos dice que tenemos una estrategia que se conoce como vichara, ¿sí? Es la capacidad de decir, voy a buscar qué es la verdadera causa de mi dolor. O sea, ¿por qué me cuento a mí mismo esta historia todo el tiempo? ¿Por qué acabo interpretando lo que vivo con el mismo tinte, con el mismo colorido? ¿Por qué acabo interpretando de esta misma manera? Para poder entender esto, quiero traer un nuevo concepto que me gustaría que contextualicemos. El deseo casi siempre nos conduce al sufrimiento. Sin embargo, en yoga no se considera que el deseo es algo en sí mismo malo. De hecho, el deseo es uno de los pilares que nos construye la posibilidad de llegar a donde tenemos que llegar para cumplir nuestro dharma, para cumplir nuestra tarea en esta vida. La única diferencia es que puede haber un deseo que está más dictado por el ego y un deseo que está más dictado por una necesidad profunda de realizar quienes somos en esta vida. Podríamos decir que cuando el deseo está dictado por el ego, es un deseo menos verdadero, menos auténtico. Mientras que cuando el deseo está dictado por la verdad o por la fuerza del Dharma, es válido sentir que el deseo nos lleve hacia un camino de realización. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar y poner juntos estos dos aspectos. O sea, yo produzco un sufrimiento por medio de la manera en que me cuento las historias. Y el deseo casi siempre es esa fuerza que cuando no está teñida por el sentido de Dharma, es esta forma de vivir en la que estamos deseando a lo mejor tener aquello que el otro no tiene. Ser vistos
por quien no nos mira, ser valorados por quien no nos aprecia. ¿Sí? Eso va dañando nuestra realización personal. Entonces, para poder trabajar en esta posibilidad de desmantelar los deseos que son guiados por el ego y poder suavizar nuestro sufrimiento, este sentido de sufrimiento que es dukkha, es necesario la indagación. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para una indagación? Lo primero que necesitamos es plantearnos que cuando queremos indagar porque tenemos un sentimiento o un dolor muy profundo o un enojo muy profundo, es un momento muy difícil para lograr esa indagación, porque en ese momento que estamos totalmente detonados por el sufrimiento, por el dolor, es muy difícil que podamos en ese momento tener ecuanimidad para convertirnos en observadores de nuestro propio dolor. Es por ello que la práctica es un espacio extraordinario para hacer esta indagación. Si recuerdas cómo te sientes después de una práctica, te darás cuenta que cuando tienes una buena práctica de meditación y una buena práctica a lo mejor de pranayama y de asanas, es un momento donde entras en una ecuanimidad distinta a la que tienes cuando estás impregnado del dolor. Y en ese momento es un momento ideal para voltear y decir, bueno, ¿por qué me enojé tanto? O sea, ¿por qué me molesta tanto esto que me hacen? ¿O por qué me pone tan triste? ¿O por qué me produce tanta ansiedad cuando pasan este tipo de cosas? Entonces, a lo mejor me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio. Y si tienen un papel a la mano, apunten una emoción o un sentimiento que tengan en este momento muy vigente que recuerdan. A lo mejor recuerdan haberse enojado con alguien recientemente, haberse sentido muy tristes por haber sido rechazados o despreciados por alguien, muy inseguros porque hemos perdido algo que nos representaba seguridad. Y me gustaría invitarlos a que apunten en este momento esa emoción, exactamente esa emoción que tú identificas en ti. Y puedas decir, me sentí muy enojado. Entonces, tomas primero esta emoción y te colocas a ti mismo en este lugar de observador. Pero para poder entrar a ese lugar de observador, voy a invitarlos a que también podamos acceder a un momento de ecuanimidad. Entonces, apunta esta emoción con la que vamos a trabajar y vamos a retomar nuestro lugar, vamos a ponernos en una postura cómoda y vamos a acceder a un ejercicio en el que vamos a trabajar con nuestra sensación corporal, con nuestra respiración y después volvemos a abordar esta emoción con la que vamos a trabajar. Entonces voy a invitarte a que tomes un lugar cómodo, si es que ya estás en él, maravilloso. Si lo estás en ese lugar cómodo, de cualquier manera te invito a que hagas más conciencia de cuál es tu base, cuál es tu soporte, que encuentres este samastiti en tu posición sentado, este equilibrio entre el isquión izquierdo y el isquión derecho, a lo mejor dejando un momento que haya un vaivén en tu cuerpo de izquierda a derecha, quizás hacia atrás y hacia adelante, y puedas encontrar como un péndulo este lugar donde hay una claridad más cómoda en cuanto a tu postura. Con tus ojos cerrados, empieza a percibir el flujo de tu respiración y hónralo tal y como es. Siente tu inhalar y tu exhalar tal y como son. A lo mejor una es más larga, a lo mejor una es más corta. Tú no tienes en este momento intención alguna de modificar tu respiración tal y como la estás sintiendo. Date esta oportunidad de mirar hacia adentro, de reconocer el territorio interno. Te darás cuenta que en la medida en que te conviertes en el observador de tu respiración por sí misma empieza a tomar un ritmo más vinculado.
Empiezas a percibir que el flujo entre inhalación y exhalación se va volviendo más evidente. Y que para ti no existe ya nada más el momento inhalatorio y el momento exhalatorio, sino realmente empiezas a sentir el trazo que se pinta entre el momento en que inhalas, el momento en que exhalas, y empiezas a ver cómo se van develando los espacios entre inhalación y exhalación. Esas pausas naturales en las que puedes volverte observador no solo de la respiración en sí misma, sino del punto de partida de la inhalación y el punto de partida de la exhalación. Es como si el tejido entre una inhalación y una exhalación se vuelve más continuo, más conectado, más amplio, más exquisito. Y ahí puedes observar que uno de los resultados de esta presencia en tu respiración es una apertura mayor en el espacio del pecho, del corazón. Entonces voy a invitarte en este momento a que tomes también conciencia del momento en que entra la inhalación por tus fosas nasales y como si fueran dos hilos que puedes teñir del color que tú quieras o percibas, sientas el paso de la respiración hacia el espacio del corazón. Y es muy probable que ya en sí mismo la observación de ese paso de la respiración de tus fosas nasales a esa cueva del corazón te haga inclinarte de forma natural hacia ese acto de respirar, sintiendo la reverencia misma que tu cuerpo siente ante este acto maravilloso y transformador de la respiración. Así que sí, permite que tu cabeza se incline un poquitito hacia adelante, sin que necesariamente caiga con exageración, como si quisieras que la mirada interna pudiera tenerse claramente hacia ese espacio del corazón. Y mientras tienes la cabeza en esa posición reverente, inclinada, siente que la caída de tu cráneo hacia tu espalda y hacia tu pelvis es como si fuera un manto. Y sientes ese peso agradable de ese manto sobre tus hombros, sobre tu espalda, sobre tu cabeza. Toma 2 respiraciones más. Observa ese estado de mayor ecuanimidad, de mayor equilibrio, de mayor armonía quizás, que produce este ritmo de tu respiración. Y cuando estés listo, vuelve a abrir tus ojos. Cerciórate como observador de ti mismo que tu estado ya cambió, ya se transformó en este momento. Y si en este momento contemplas ya en sí mismo esta emoción que escogiste atender, observar, ve si algo ha cambiado en ti. Si vuelves a recordar a lo mejor ese momento de miedo, ese momento de ansiedad, ese momento de enojo que apuntamos en ese papel, ve si puedes percibir que en este momento tomas un lugar más distante de la emoción.
siente esa posibilidad de decir, sí, sentí esta emoción y esta emoción, ¿qué tiene atrás como sensación? ¿Sí? Vamos a ir como en reversa y en esta reversa que voy a hacer es, tengo la emoción, de ahí me voy a la sensación y veo cómo puedo reconocer qué sensación produjo la emoción. Muchas veces esta sensación anterior ya nos lleva a algo más íntimo, más profundo en nosotros mismos y nos hace reconocer que la sensación fue una sensación que a lo mejor, y no quiero poner palabras en cómo estás trabajando con esta emoción que estamos poniendo como observadores, esta sensación puede ser que te remita a una sensación de abandono, una sensación de no ser visto, una sensación de no me siento querido. Entonces, ya no es en sí nada más el enojo, la ansiedad o el miedo que sentí, sino que me remito a algo más ancestral, algo más profundo en mí mismo, algo que me remite a quizás un estado anterior al enojo que reconozco en mí. Algo que me remite, ¿sí?, a algo más ancestral en mi propio sistema. Algo que puedo recordar más de otra etapa de mi vida, me puedo ir más hacia mi adolescencia, hacia mi infancia, y me puede conectar con emociones que tienen que ver con mi crianza. Entonces, cierra un segundo tus ojos, ve esa emoción, a qué sentimiento te lleva, y percibe cómo desde ese sentimiento empiezas a ver más, con mayor claridad, la causa. ¿Sí? Entonces, sintiendo esta capacidad de ir para atrás, como si empezaras a tejer el recuerdo de esta sensación, ve qué acontece en ti. Y ve si puedes empezar a develar un poco más lo que está aconteciendo atrás. Entonces volvemos a retomar esta concepción de yo tengo un deseo y puedo contextualizar el deseo como ser visto, ser querido, ser valorado. Y este sería como un deseo que nos lleva a este sentido de Dharma, pero de un Dharma que no es tan verdadero, porque está determinado por el patrón de pensamiento vicioso, constante, que me está siempre llevando a la no valoración. Pero si me voy a otra dimensión de mi sentido de deseo, a lo mejor descubro que el deseo que yo tengo tiene más que ver con lograr algo que sé que sería la posibilidad de cumplir con una realización más elevada de un sentido de Dharma. Entonces ve si puedes hacer esta diferencia. Porque el deseo en sí mismo no es malo, pero ¿qué pasa si yo puedo traducir este deseo de ser visto nada más por este deseo de tener una presencia más trascendental en la vida? ¿Sí? Sublimamos la experiencia del deseo y la experiencia del yo y podemos volver a regresar a estos dos conceptos del yo. El yo que tiene conciencia de su nivel trascendente y el yo que solo se identifica con los roles que cumple. Entonces, ve si puedes contextualizar en este deseo trascendente qué está ahí atrás, más allá de solo ser visto o de que deseas algo que el otro tiene, sino algo mucho más sublime, mucho más profundo.
Y si tienes alguna idea que viene a ti, apúntala en este papel en el que pusiste primero la emoción y puedes ir recorriendo hacia atrás con la sensación, con las memorias, con las asociaciones de patrones de crianza. E imagínate por un momento en este lugar otra vez del observador que acabamos de despertar un poquito más a partir de la meditación y vete hacia atrás con esta imagen que di también como de la persona que sabe de cine y a la vez disfruta la trama. Entonces, si te colocas como en el lugar del observador que puede ver más la trama de las cosas, ve si te puedes asociar ideas y pensamientos que te hagan reconocer cómo se fue construyendo la trama de este miedo, de esta angustia, de este enojo, de esta ansiedad. Sí, apunta lo que venga. Confía en que esto que se está en este momento revelando, en esta exploración, en este svayaya que estás haciendo de ti mismo, te va a dar un patrón de trabajo contigo mismo que te puede llevar a mayor maestría de ti mismo. Finalmente, cuando empezamos a entender las causas primarias de emociones que sentimos, empezamos a descubrir que esas causas primarias nos dejan entender cómo tener acciones más precisas, más claras, que no estemos motivados exclusivamente por el impulso de una emoción, sino que podamos descubrir en este autoconocimiento de nosotros mismos una maestría tal que nuestras acciones sean más puntuales, más claras. Sí, muchas veces cuando vas haciendo este ejercicio de autoindagación de ti mismo, con mayor frecuencia, a lo mejor lo puedes hacer una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, vas a ir viendo que se van quitando aspectos del manejo de la mente que te hacen reaccionar únicamente ante las cosas, así responder impulsivamente. Y es probable que en otro momento que tengas otra vez este detonar de una emoción incómoda, puedas tener la tranquilidad para alejarte un momentito de la reacción inmediata y tener más maestría sobre ti mismo y responder. Sí, responder desde un lugar más trascendente, más profundo, más de autoconocimiento de ti mismo. ¿Sí? Entonces, te invito a que tomes este ejercicio y lo lleves a tu experiencia personal. Como mencionaba yo al principio, cuando nosotros utilizamos la práctica de yoga, nos podemos colocar en una posibilidad de indagar más quiénes somos y por qué reaccionamos de las maneras en que reaccionamos cuando exploramos esas reacciones en un estado más ecuánime, más tranquilo. Es muy difícil que en el momento en que te enojas y respondas, puedas en ese mismo momento acceder al observador. Pero si tienes la disciplina de revisar posteriormente tus reacciones, tus maneras de responder ante las cosas, vas a darte cuenta que la próxima vez que tengas una experiencia similar, vas a poder colocarte un poco más en este lugar del observador. Vas a poder acceder a ese ser o ese yo con mayúscula que es Svarupa. Svarupa, una de las cualidades que nos da el reconocimiento de este nivel más trascendental de nosotros mismos, es poder tener una mirada más panorámica de nuestra propia vida y no quedarnos nada más inmersos en la batalla cotidiana o en la batalla del momento, sino poder colocarnos en perspectiva. Y a veces precisamente estas experiencias repetitivas, estos patrones consistentes,
nos hacen reconocer que hay circunstancias que se han estado repitiendo en nuestra vida, que todo el tiempo nos han ido conduciendo a descubrir algo de nosotros mismos que incluso pueden llevarte a ya no tener la necesidad de buscar en el mismo lugar satisfacer tu deseo, sino elevan tu capacidad de satisfacer el deseo de realización en otro plano. Ha habido momentos en que hay circunstancias de la vida que te arrojan de una situación. No sé, a lo mejor trabajas en una escuela de yoga y por circunstancias X se acaba tu posibilidad de seguir en ese lugar. Y al principio lo vives personal y te sientes incómodo porque estás viviendo como me despreciaron a mí, no me quisieron, no me dijeron que yo valgo, etc. Y te das cuenta que una vez que te fuiste de ese lugar, después de que hiciste tu historia mental de todas las razones por las cuales no te querían en ese lugar, descubres que a ese otro lugar a donde fuiste es donde estás mucho más en sintonía con ese Satya Dharma, con ese verdadero Dharma que tú tienes que realizar en esta vida. Así que confía en la fuerza de tu indagación. Confía en la capacidad de Svadhyaya. Svadhyaya, que es una palabra que Sva quiere decir yo. Y Adhyaya quiere decir el conocimiento del yo. Normalmente se ha considerado a Svadhyaya como el conocimiento del yo que deriva de los escritos sagrados. Indudablemente que hay siempre fuentes extraordinarias de inspiración que nos llevan a reflejarnos cuando leemos textos que vemos que nos inspiran. Esos textos que nos inspiran nos llevan al autoconocimiento de nosotros mismos. Entonces, toma esta práctica como una práctica que repitas constantemente, que puedas ser mucho más conocedor de qué te engancha en ese sentimiento que se convierte en un patrón repetitivo en tu vida y por qué tiendes a caer en siempre leer la historia de ti mismo con más o menos las mismas lecturas. O sea, casi siempre vas a recurrir a esa misma lectura. Entonces, ve hacia atrás desde Svadhyaya, conócete a ti mismo, ten esta introspección en estados más ecuánimes de ti mismo, busca indagar la emoción, el sentimiento, las memorias del pasado y empieza a hacer la conexión de qué detona en ti esas respuestas y ve transformando esa energía en una energía más elevada de ti mismo, en la que al conocerte mejor vas a tener respuestas más puntuales, respuestas más claras, más directas, muchísimo menos complejas para llegar a donde tú quieres llegar. Muy bien, pues les agradezco una vez más aquí su presencia. Me encantará que si tienen alguna pregunta la manden. Pueden también acceder a mis redes, que estoy en Instagram como Vitalidad Somática o como Rosmary Atri. Si tienen alguna pregunta de esta plática, por favor pueden hacerla a cualquiera de ellas o a través de Yoga MX para que pueda contestarles. Y pues me encantará saber que se interesan en participar en el programa para maestros que estaremos dando y que sabemos, porque todos los maestros que vamos a participar en él, tenemos una conciencia muy clara de que queremos que este programa para maestros sea un programa que nos lleve a cultivar herramientas de autoconocimiento, a ver al yoga como un refugio porque hoy en día más que nunca necesitamos conocernos a nosotros mismos para convertirnos en los transformadores de este mundo que tanto nos necesita.
Namaste.